título del mensaje lo he llamado ¿Cuál es tu calzado? ¿Cuál es tu calzado? Les invito a que abran sus Biblias en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 5. Y dice así la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él le respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias una vez más por permitirnos escucharla, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Que esta palabra, esta semilla caiga en buena tierra y dé fruto al ciento por uno, Señor. Ayúdanos a entenderla para que el enemigo no pueda robarla. Y oramos, Señor, para que quienes puedan escucharlo en cualquier momento, sus vidas sean transformadas para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Quién no ha querido un par de zapatos más que otros? ¿O quién no ha usado zapatos aún con huecos porque son más cómodos que otros? Hay gente que tiene muchos tipos de zapatos, pero siempre se ponen los mismos. Hoy vamos a hablar del calzado, pero de ese calzado que Dios quiere que ya botemos y de un calzado espiritual que nos permita estar en su presencia. El texto base, pues lo hemos leído, Éxodo capítulo 3. Lo primero que nos encontramos aquí es que Moisés está apacentando las ovejas. Según Hechos 7:30, Esteban relata de que ya habían pasado 40 años y Moisés llevaba 40 años apacentando las ovejas de Yetro, su suegro, que cuyo nombre significa excelencia. Moisés, un niño hebreo, rescatado de las aguas, por eso su nombre, la hija de Faraón lo toma, lo encuentra en una canasta en el Nilo, en el río Nilo, y lo toma para ella. Se encontraba en una canasta en el río Nilo porque el faraón ya había muerto Moisés, ya había muerto José, perdón, y Faraón veía que el pueblo hebreo estaba creciendo, entonces dio órdenes a las parteras para que mataran a todo niño. Vieran el sexo al nacer y si era niño había que matarlo. Por lo tanto, en esa matanza la madre, guiada por Dios, coloca al niño en una cesta y su hermana lo lleva al río Nilo, a la suerte de la vida. Suerte de la vida que sabemos todo que es la dirección de Dios. Llega donde la hija de Faraón y ella lo toma y lo adopta y le pone por nombre Moisés. Es interesante que lo primero que vemos aquí es que Dios se va a presentar a un hombre que está trabajando. Dios no llama a nadie que está en un mueble tirado sin hacer nada. Aún teniendo tiempo, Dios llama a aquellos que son gestores del tiempo, que están trabajando, porque si son responsables ante la responsabilidad de la vida, pueden ayudar y ser responsables en el reino de Dios. Pero también vemos que hay un hombre allí que lleva 40 años como pastor, un hombre que venía de una universidad, de las mejores universidades de Egipto,
preparado a todos los niveles: ingeniería, arquitectura, filosofía, medicina. Un hombre que estaba preparado para poder reinar en Egipto como faraón, porque era el siguiente peldaño. Pero aún así, con toda esa preparación, fue necesario que pasara 40 años en el desierto siendo tratado por Dios a través de esta responsabilidad como pastor de ovejas. Qué interesante. Nos preguntamos si ya había toda una cualificación de este hombre en lo que se refiere a poder liderar, a poder hacer una responsabilidad para Dios, porque tuvo que atravesar allí 40 años. Y lo que sucedió es que Egipto estaba en él, como en muchos de nosotros. Y ese Egipto tenía que ser tratado. Había que arrancar todo lo que había allí. Y así pasa en nuestras vidas. Dios tiene unos procesos y unos tiempos para prepararnos. Por otro lado, hay gente que quiere las cosas de una vez, ya. Pero Dios no es así, Dios no es un microondas. Dios primero trata para poder preparar el momento y presentar la visión, presentar el propósito que tiene para nosotros. Y aún así, siguió muchos más años siendo tratado al sacar al pueblo de Egipto. Pero hay una preparación base en el carácter. Y es lo primero que vemos aquí. Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro. Comienza acentuando el nombre de Moisés. Había algo importante en el futuro. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Yetro. Iba a acontecer algo extraordinario. Él estaba como cada mañana, como cada día, sacando sus ovejas, colocándose su bastón para poder guiarlas a los mejores pastos. Esa mañana tomó su café, se levanta y sale sin saber que iba a haber una transformación total y absoluta, no solo en su vida, sino en generaciones y en naciones. Y de la misma manera puede suceder con nosotros. Ese propósito de Dios está pautado para un día, para un tiempo. Pero nosotros tenemos que decidir. Y ya veremos cuál fue la reacción de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó al monte Horeb, monte de Dios. No se le llama así por ser un lugar de veneración de alguna divinidad pagana o de algún dios medianita. En realidad, lo que Dios está llamando aquí, el escritor, es porque en ese lugar se van a realizar en la cronología del pueblo hebreo una serie de acontecimientos. Allí se va a promulgar la ley y es el lugar donde Dios se revelaría a todo el pueblo de Israel. Por eso es llamado el monte de Dios. Versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. El ángel de Jehová. Esa palabra ángel significa mensajero, que muchas veces puede referirse a un ser humano, como lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, que Jesús le escribe a los pastores de las iglesias y le dice, le escribo al ángel de la iglesia de Éfeso, a la iglesia que se encuentran en el libro de Apocalipsis. Pero también hay manifestaciones angelicales en la vida de quienes siguen en los siervos de Dios. Pero cuando nosotros leemos en la Biblia, el ángel de Jehová se está refiriendo a una de las tres personas de la Trinidad. Y estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él hace acto de presencia allí en esa zarza.
A Pablo se le aparecieron ángeles, a María, a Jacob y a muchos para dirigirlos por el camino. Ángeles como Gabriel, como Miguel. Sin embargo, aquí vemos el ángel de Jehová. Es nuestro Señor Jesucristo en una epifanía, manifestándose a través de una zarza. Continúa el versículo 2 diciendo, y él miró y vio a que la zarza ardía en fuego. El fuego es un símbolo de la presencia de Dios. Para los hebreos el fuego no era un objeto de adoración, sino que simbolizaba luz y poder. Y el fuego purifica. Por lo tanto, lo que iba a suceder aquí, iba a haber un proceso de purificación de algo contaminado y que algo iba a ser, ese mismo algo iba a ser transformado. Nosotros necesitamos ese fuego de Dios cada día, en oración, en comunión con Él. La iglesia cambió en Pentecostés porque el fuego de Dios cayó y marcó un antes y el inicio de la iglesia. Dios se presenta a través de una zarza. Por otro lado, vemos que la zarza no se consumía. O sea, lo que sucedía aquí era algo extraordinario. Y también nos muestra que Dios puede tomar posesión de algo sin destruirlo. Porque Dios estaba en la zarza, no el fuego. Era Dios mismo que estaba allí. La existencia de Dios no depende de la materia física. O sea que si Dios iba a desaparecer en el momento que se consumiera la zarza, era Dios mismo. Estaba en lo que Él había creado, en esa zarza, siendo manifestado ante este hombre. Es un hecho extraordinario lo que allí iba a pasar. Esto iba a marcar un antes y un después en la vida de Moisés. Entonces, versículo 3, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? La zarza solamente fue un medio usado por Dios para conseguir la atención del pastor. Al acercarse Moisés a la zarza, Dios puso fin a su vida pastoral y lo inició en una nueva vida como libertador. De la misma manera sucede con nosotros. Usted no puede decir que ha tenido un encuentro con Dios y su vida sigue igual, 20 años en los caminos de Dios y sigue con el mismo pecado. Eso no es posible. Hay un antes y un después en la vida de las personas cuando tienen un encuentro con Dios. Pasó con Pablo, perseguía a la iglesia y luego murió por ella, dando testimonio de su Salvador. Versículo 4. Viendo Jehová que iba a ver, vemos aquí a un Dios Padre que nos cuida y nos advierte. Porque estar ante la presencia de Dios, el Creador de los cielos y de la tierra, no es cualquier cosa. Él es único, Él es santo, santo, santo. Es lo único perfecto que existe. Por lo tanto, al ver que Moisés se acercaba, lo llama y le advierte. Lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Fue llamado 2 veces por su nombre, repitió el nombre. Y era una fórmula usada por Dios para dar una revelación especial a alguien. En Génesis 22:11 vemos como dice así, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. También vemos en Génesis 46:2, y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. De la misma manera, en 1 Samuel 3:10, dice, y vino Jehová y se paró y llamó como en las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Moisés se va a encontrar con Dios. Él escuchó una voz que conocía su nombre. En Israel el nombre representaba conocer a esa persona, tener un vínculo con esa persona. En Juan 10:3 dice, y este
abre, y este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas ya lo llaman, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Miren, en el momento que la hija de Faraón recibe a Moisés y dice, tu nombre será Moisés, se registra en el cielo, porque él lo llamó con el nombre que le puso ella. Y de igual manera pasa con nosotros. En ese momento que nuestro padre y nuestra madre eligieron el nombre, Dios estaba allí registrando ese nombre, porque es así como Él nos va a llamar. Y nosotros reconocemos cuando nuestro Creador nos llama, porque nos llama por nuestro nombre. Es impresionante lo que allí pasó. En Éxodo 2, 9, 10 dice, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. ¡Wow! Gabriel, Carmen, Wendy, Eli, todos son nombres que en el momento que se escogieron, de la forma que se hayan escogido, estaban esperando los ángeles para registrar ese nombre. Gloria a Dios, porque todo ha tenido un propósito desde el principio. Sigue el verso 4 diciendo, y él respondió, heme aquí. Moisés era tartamudo. Lo que la traducción original dice es algo así como esto. Aquí, yo. Es lo que quiere decir la palabra hebrea en estas dos palabras, heme aquí. Porque no me extrañaría el temblor de su ser al escuchar de una planta una voz que retumbaba los montes, que lo llamaba por su nombre. Y él le responde desde su condición. Por eso nosotros no debemos subestimar a nadie, no debemos menospreciar a nadie. Dios llama a quien Él quiere, porque Él capacita, porque no depende de nosotros, sino de Él. Llamó a un tartamudo para llevar un mensaje y liberar a más de 3 millones de personas. Nuestra mente no lo entiende, pero es porque no se trataba de Moisés. Dios tenía a su hermano que lo iba a ayudar y porque todo estaba orquestado por Dios. Versículo 5, que es la base de nuestro mensaje. Dice, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Aquí vemos a un Dios Padre que quiere transmitir la santidad a Moisés, pero había algo en su ser que no permitía que eso sucediera. Dios pudo haberle quitado el zapato. Sin embargo, le dice, quita el calzado. Nosotros somos semejantes a todo lo que tocamos. De hecho, hay más de una ley en el Levítico que habla al pueblo hebreo que no podían tocar muertos, no podían tocar nada inmundo, porque se contaminaban. Y de la misma manera pasa con nosotros. Nosotros tenemos que tener cuidado con todo aquello con lo que tocamos, con todo aquello con lo que vemos, con todo aquello con lo que oímos. Moisés tenía que quitarse el calzado. Las sandalias
en ese tiempo eran una capa aislante hecha por cuero y algunos con algo de madera. Lo que está hablando aquí Dios es que debemos quitarnos eso muerto, porque ese cuero vino de un animal muerto. Y eso muerto está impidiendo que estemos ante la presencia de Dios. En nuestras vidas hay muchas cosas muertas. Perdón. Perdón. Amados, hay que botar ese zapato. Ya tiene hueco, por muy cómodo que te quede. Hay zapatos que ya debemos botar. Ese cuero que representa eso muerto está siendo un impedimento de que nosotros recibamos esa santidad que Dios quiere transmitirnos en su presencia. Nosotros debemos decidir. Moisés decidió. Vamos a ver algunos de los calzados que pueden haber en nuestras vidas para que hoy decidamos qué hacer con él. Acompáñenme al Nuevo Testamento, la carta que el apóstol escribe a la iglesia de Éfeso, capítulo 4, Efesios, capítulo 4, desde el verso 17. Dice así la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Aquí el andéis significa vivir y moverse siguiendo a alguien con admiración. Lo primero que suelta el apóstol es que nosotros no tenemos por qué imitar a nadie del mundo. Nuestra única admiración tiene que ser hacia Dios, hacia nuestro Señor Jesús. Pablo dice, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Y Él debe ser nuestro único referente. No un cantante de música, no un actor de cine, ni un youtuber, nada de esto. Dice que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Por qué? Lo explica el apóstol. Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Dios nos está exhortando a poner nuestra vida mirándolo a Él, porque todos esos referentes, todas esas personas que viven, tienen sus corazones endurecidos, no creen en Dios, tienen sus ídolos, son referentes para el mundo, no pueden ser referentes para nosotros. No podemos imitar su vida. Dice el apóstol, su entendimiento está entenebrecido, tienen vanidad en su mente, porque todo lo que gira alrededor de ellos gira por la apariencia, por lo material, por lo que ofrece este mundo, no lo que se ofrece desde los cielos. Versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es impresionante, este mundo está lleno de personas que han perdido la vergüenza. Viven para los placeres. Antes ver en una revista, en televisión, un beso era algo muy fuerte. Ahora, en estas redes sociales, hasta hay patrones para que la gente lo imite y lo suba. Y esas cosas llegan a ser vergonzosas y hasta explícitas.
y que sean imitadas. Y esos son los referentes para la gente de hoy. Cómo se viste, cómo se toma la foto, cómo habla para hacerlo igual en las redes sociales. El apóstol dice, no andéis como ellos, no son vuestro referente. Nosotros fuimos creados para ser los referentes, porque ellos andan en oscuridad y en nosotros debería morar la luz. Por lo tanto, ellos tienen que ver la luz para poder ir hacia ella. ¿Qué diferencia hay en cómo nos vestimos? ¿Qué diferencia hay en la vida que vivimos con el resto? Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído. Si en verdad, lo que está queriendo decir, ustedes han entendido por qué murió Cristo. Han entendido que eso que les agrada de este mundo, que les gusta, es por lo que Cristo vino a morir. Y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Él se está dirigiendo a una congregación, la iglesia de Éfeso, y los reta a pensar si esa manera de vivir es lo que Cristo enseñó en su palabra. Y eso, si en verdad esa frase también quiere decir, nos hace una retrospectiva, nos reta a nosotros, si es que de verdad estamos viviendo como hijos de Dios, si en verdad le habéis oído. Porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. La palabra griega aquí es apotísemi, poner lejos, separar, alejar, dejar, desechar, despojarse. La idea aquí es como cuando usted tiene una abeja, cuando usted tiene algo que le pica, una ropa, algo que no, y inmediatamente usted se sacude y usted quiere quitárselo. Esa es la idea aquí. Sacudirnos de ese viejo hombre. Y es una responsabilidad nuestra. Despojaos del viejo hombre. Es un acto de arrebato, de decisión total. No puedo seguir viviendo esto. No puedo seguir viendo estas cosas. No puedo seguir haciendo esto. No puedo seguir hablando así. No puedo seguir pensando así. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. Esta palabra viciado, aquí lo que quiere decir es que venimos con costumbres familiares, costumbres culturales, malos hábitos, malos consejos, malas enseñanzas, conforme a los deseos engañosos. Anteriormente, cuando nosotros nos sentíamos mal, nos íbamos al botiquín. Cuando había un problema, ya salíamos a buscar la cerveza, el ron, para salir del problema. Otros se escondían en drogas o salían a hacer compras, buscaban lo que entendían ellos que era lo que necesitaban para aislarse de eso. Y también porque lo habían visto de sus padres, lo habían visto en su cultura. Ese es el viejo hombre, que lo que nos lleva a ese tipo de pensamiento. Por eso son engañosos, porque a la final no funciona, todo va a seguir igual. Es una neblina momentánea, es un engaño. Es más, la situación va a peor. Versículo 23. Y renovaos. Esta renovación aquí no está hablando de la misma mente en sus poderes naturales, que sí
en el sentido de que está bien que nos memoricemos la palabra de Dios, está bien que busquemos disciplinarnos naturalmente. Perdón. Está hablando de que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Hay una sola manera de renovar los pensamientos, renovando con la palabra de Dios, entregando todo pensamiento a Cristo por medio del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Este es el acto, la acción que nos llevan a esas cosas. Hay gente que piensa miserablemente de sí mismo, que no son dignos, que no son buenos. Hay quienes piensan en resolver los problemas con la maldad. Piensan resolver las cosas a su manera, a través de heridas pasadas, generalizan todos. Hay quienes llegaron a pensar de no seguir viviendo. Todo eso proviene de esa mente contaminada. Dios vino a traer vida y a traerla en abundancia. Por lo tanto, es una confrontación de pensamientos. Lo que nosotros traemos como el intelecto de la cultura, de nuestra formación, contra lo que dice la Biblia. Y allí va a haber una decisión. O creo lo que dice, o sigo lo que dice mi ser contaminado. La palabra de Dios va a arrancar todos esos deseos engañosos de ese hombre viciado cuando usted la crea. Versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. Es interesante porque aquí Pablo nos traslada al Génesis, nos traslada a esos dos primeros capítulos donde no había entrado el pecado. Porque todo lo que estamos desarrollando aquí es de alguien contaminado por el pecado, por todo lo que ha arrastrado en la vida, por malas decisiones, por la familia, por la cultura, por circunstancias. Y Dios, a través del Espíritu Santo, reconociendo a Cristo como Señor y Salvador, empieza a transformarnos para llevarnos a ese original. Él va ayudándonos. Pero hay dos cosas que tienen que fusionarse: la obediencia a la palabra de Dios y la fe en Dios, porque el Espíritu Santo va a hacer su parte. En la justicia y la santidad de la verdad, dice el versículo 24. La verdad en nuestras vidas es lo que dice la palabra de Dios de nosotros. Estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Somos santos, o sea, separados. Fuimos sellados por el Espíritu Santo. Hermano, tome un lápiz y un papel y escriba lo que dice de usted Efesios capítulo 1 y 2 y créalo, porque ahí está escrito quiénes somos. Ese hombre engañoso nos quiere recordar el pasado y nos quiere convencer de que eso es lo que somos. Y lo que somos es lo que dice la Biblia, porque ya está hecho. Hay que quitarse ese zapato. Versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira. Mentir se ha hecho algo muy normal en el diario vivir de muchos. Colocan datos falsos para obtener tarjetas de crédito, datos falsos para la declaración de la renta, mienten para obtener beneficios del gobierno. Las personas mienten para obtener lo que quieren. Satán habla de que sus hijos son mentirosos y es la referencia. Cristo los llama, ustedes son hijos de Satanás porque creen en la mentira y él es la mentira, padre de mentira. Continúa el versículo diciendo, hablad verdad cada uno con su prójimo,
porque somos miembros los unos de los otros. Para muchos, decir la verdad es algo muy difícil por las consecuencias que traerían, pero es la manera de vivir que Dios nos ha llamado a vivir. Aún con esas consecuencias, Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Versículo 26, airaos, pero no pequéis. Este airado habla de la capacidad que podemos tener de enojo, exasperado, como dicen en España, un cabreo, una molestia. La primera vez que se presenta esta palabra es en Mateo 5:22 y dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es algo serio las molestias. Y ya van a ver qué tan serio es. Dice, airaos pero no pequéis. Mis hermanos, Satán quiere que nos enfademos por cualquier cosa. Él sabe que si nos enfadamos con ira, se le abre una puerta y él entra y se posiciona. Y luego vienen las consecuencias. ¿Cómo no pecamos? Nosotros no pecamos cuando cerramos la boca, cuando meditamos, cuando sometemos a ese hombre viejo que quiere levantarse. Porque Dios nos ha dado la capacidad de dominarlo y esperar el momento para hablar de una manera suave. Miren, dice el 26, airaos pero no pequéis, no se imponga el sol sobre vuestro enojo. Y hay un versículo que dice, ni deis lugar al diablo. Solamente este versículo está para esto. Y si vemos el contexto, está hablando de nuestra manera de vivir. Ese no deis lugar quiere decir, la palabra que dice lugar es oportunidad. Por lo tanto, el cabreo es una oportunidad. El enfado, la rabia es una oportunidad. Y él sabe quién es de un carácter colérico y no es sanguíneo. Él sabe quién tiene reacciones a bote pronto. Y allí él sabe cómo trabajar. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él va a generar la molestia. Él va a generar que usted se moleste, porque al molestarse se abre la puerta. Se abre y se posiciona. Entiende lo que eso significa. Y si usted sigue molestándose, él va a seguir dentro y va a poner lo que sea en esa puerta para que no se cierre hasta que usted se arrepienta. Y eso sí o sí la va a cerrar. Y pedirle a Dios que lo ayude. Porque es cierto que vivimos tantas cosas en la vida que ameritan una manifestación de molestia. Pero eso no puede ser manifestado, que es cuando pecamos. Tenemos que saber llevar la procesión por dentro y tener ese dominio propio, sujetar las emociones. Y más cuando sabemos que esa molestia va a hacer de que mi enemigo entre. Yo soy el primero que le digo que entre cuando me molesto. Versículo 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Recordaba un hermano hace tiempo que me comentaba que a uno de sus hermanos sanguíneos esperaba cuando no tenía dinero que le chocaran por detrás. Intentaba adrede que le chocaran para ella ganar beneficios del choque. Hay otros repartidores de moto que aparcan la moto a propósito para que se la choquen y el seguro les pague. Es posible que puedan retener ese dinero, que se los pague, pero ahí no va a haber bendición de Dios. Va a caer en saco roto. Cuando aquí habla de trabajar, habla con honestidad, haciendo lo bueno,
Sé honesto, íntegro, porque allí es donde está la bendición. Y cuando venimos de una naturaleza caída, lo primero que queremos es resolver con ese rebusque que tanto nos ha hecho daño, con esa pillería que tenemos en los tuétanos, que lo que hace es dañar las cosas en nuestra relación con Dios. Ese zapato hay que botarlo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Este es otro zapato. Si hay algo que es lo último que convierte a una persona es la lengua. ¿Cómo hay gente grosera? Y es porque todavía la cultura y la tradición son determinantes en su vida. ¿Sabían ustedes, hermanos, que va a haber un juicio por lo que hablamos? Mateo 12:36 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Esto es para vivir callado toda la vida. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Mateo 26:73. Pedro, el contexto es que él está rechazando al Señor. 3 veces lo niega. Suceden cosas alrededor y alguien se acerca y dice esto. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron, Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te describe, aunque en primera instancia está hablando que era un Galileo, era como que si en términos venezolanos este es un maracucho, porque entiendo que habla de esta manera, un guayanés porque habla de esta manera, también nos habla de que nosotros nos identificamos con nuestra manera de hablar. No podemos decir que somos una cosa y después en la vida somos otra en la calle. Si usted viene a la iglesia y evita grosería, cosas que le agradezco, usted está siendo también un religioso. Esto es una manera de vivir. Entregue ese zapato. Dígale, Dios, ayúdame a hablar. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Esto contristéis está diciendo que Él se entristece, se distancia por nuestra manera de hablar, porque el contexto inmediato está hablando de una forma de hablar. Y por todo lo que hemos leído en el contexto anterior del pasaje, todo esto hace que Él se distancie. Para el Espíritu Santo, todo lo que no es santo es desagradable. El hecho que pueda ser entristecido nos habla de que es una persona, no un poder o una mera influencia. Miren, el ministerio favorito del Espíritu Santo es glorificar a Cristo y cambiar al creyente a la semejanza de su Señor, de Dios, de Cristo Jesús, del Señor. Al Espíritu Santo le duele ver el progreso espiritual del creyente interrumpido por el pecado. Luego hay que ir al arrepentimiento, a la confesión de pecado y volver a empezar. Recuerden que en quienes hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, fuimos sellados. Los espíritus nos ven sellados. Pero a veces vivimos como que no supiéramos que estamos sellados por Dios, que le pertenecemos. Por eso es importante creer lo que la Biblia dice de mí. Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura. Este quitarse va directamente ligado a lo que Moisés tuvo que hacer. Quitarse el zapato, porque no quería perderse lo que estaba allí sucediendo. Y de la misma manera tiene que pasar con nosotros. Dice, quítense de vosotros toda amargura. Miren qué serio es para Dios una persona amargada. Hebreos 12:15 dice, mirad bien,
no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Dejen de alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios es recibir aquello que no merecemos. Miren lo potente que es una persona amargada. No solamente trae mal para su vida, sino que contamina a todo el que está a su lado. Ese es otro zapato. Enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Una vez más, Dios nos recuerda a nosotros, sus hijos, los cristianos, que el perdonar es un estilo de vida por nuestra salud espiritual, por nuestra vida espiritual y nuestra salud corporal. Miren lo que dice Mateo 18, del 21 al 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Está hablando aquí de un estilo de vida, hermanos. Todo lo que hemos leído en este pasaje son zapatos que tienen que arrancarse de nuestra vida. Bótelos. Dios nos quiere descalzo espiritualmente hablando, para que su santidad se pegue a la nuestra cada vez que vamos a las escrituras, cada vez que vamos en oración. Y esa santidad va a hacer de que todo esto que está aquí, con la ayuda del Espíritu Santo, vaya saliendo de nuestras vidas y verdaderamente podamos ser luz y sal. Termino con esto. Al final de ese encuentro, Moisés, como el resultado de quitarse el calzado, pasa lo siguiente. Éxodo 3:6. Y dijo Dios, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios se revela a Moisés, se identifica en quién es. Si usted no quita ese zapato, primero que eso muerto va a seguir en su vida. La santidad de Dios no puede estar en nosotros, no puede ayudarnos, porque el estar en comunión significa común unión, tener las cosas en común. Y allí se le va a revelar todo eso que usted espera de Dios. Quítese el zapato y lo verá. Quítese el zapato y lo verá. Vamos a orar. Señor, te doy las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos con la tecnología poder grabar. Mientras preparaban todo para la grabación, pensé en los tiempos pasados donde no había tecnología y perderse un servicio teniendo hambre y sed de Dios no era fácil. Pero vemos ahora que aún con toda la tecnología, son pocos los que buscan de ti. Señor, toca los corazones. Ministra esta palabra en cada uno de nosotros. Que cambiemos la zapatera, Señor. Y que entendamos que hay zapatos que ya no podemos volver a ponernos si queremos estar en tu presencia y recibir tu bendición. Gracias por todo lo que ha sucedido hoy, porque todo es para tu gloria y honra. Y espero, Señor, que el siguiente mensaje pueda ver a mis hermanos y poder compartir juntos de tu amor y de tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y que tengan una semana en bendición. Amén y amén.